Hola, muy buenas gente, ¿qué tal estáis? En el vídeo de hoy os voy a hablar sobre la piratería, concretamente sobre sus años de esplendor, que como muchos de vosotros sabréis transcurren relacionados con América, con el descubrimiento del Nuevo Mundo y con las rutas comerciales establecidas entre estos nuevos territorios y Europa. Hay que tener en cuenta antes de empezar que la piratería en sus diversas formas es un fenómeno mucho más antiguo que el descubrimiento de América. Tanto romanos como griegos, egipcios o chinos sufrieron de manos de pequeñas tribus entregadas al bandidaje marítimo. Incluso pueblos tan famosos en la historia como los fenicios se dedicaron abiertamente a la piratería cuando el comercio escaseaba o cuando la oportunidad era lo bastante buena. En esta época tan temprana de la historia, casi ningún pueblo tenía conocimientos avanzados de navegación o tecnológicos suficientes para largas travesías marítimas. La mayoría de los barcos se dedicaban a navegar sin alejarse mucho de la costa o como muchos se atrevían a cruzar el mar Mediterráneo, el cual siempre se ha caracterizado por tener unas aguas bastante tranquilas. Aunque obviamente la piratería en estos tiempos no dejaba de ser un problema, no era un fenómeno tan extendido como el que llegó a ser siglos más tarde. Era mucho más habitual que los piratas se dedicaran a asaltar pueblos costeros poco protegidos que a abordar barcos en el medio del mar. Ya en época moderna, a finales del siglo XVI, todo el mundo conocido había cambiado bastante. La colonización de América por parte de Europa supuso la apertura de un buen puñado de rutas marítimas y un constante ir y venir de riquezas y personas. A esto hay que sumarle el descubrimiento de numerosos lugares que luego nunca llegarán a poblarse, por lo que eran prácticamente tierras sin ley en la que los criminales podrían esconderse. Por aquella época abundaban los buscadores de fortuna, los muertos de hambre, los exsoldados con entrenamiento naval y militar y también los fugados de la justicia que no tenían nada que perder. Entonces, el Caribe español se convirtió en el centro de la piratería mundial. Era un lugar perfecto para ello, estaba en medio de casi todas las rutas de comercio con Europa, ya fuesen españolas, inglesas, holandesas, portuguesas e incluso francesas. Era una zona llena de pequeñas islas que no estaban bien cartografiadas, por lo que habría numerosísimos lugares para esconderse. También era una zona de complicada navegación, por lo que era difícil para una flotilla perseguir a una sola nave lo bastante rápida. Mientras todo el fenómeno de la colonización y explotación de América se desarrollaba, Europa era un continente azotado por la guerra. Numerosas guerras de religión o dinásticas afectaban a la práctica totalidad del continente. Que en Europa las cosas estuvieran tan inestables hizo que por un lado la guerra se trasladara al mar, y que por otro cada vez más gente se viera empujada a la miseria y acabara por dedicarse a actividades ilegales como la piratería. Así pues, en estos primeros años del descubrimiento de América, el Caribe era un hervidero de colonias, pequeñas ciudades-estado e islas, cuyos gobernadores debían nominalmente lealtad a los reyes europeos, pero que poco a poco iban encontrando cada vez más pesada la carga que estos les suponían. La guerra sostenida en Europa hacía que cada vez se les exigiesen más recursos a las colonias. A este cóctel de descontentos debemos sumarle la existencia de un montón de marineros con gran experiencia en el mar, que cuando terminaban su carrera militar no sabrían qué hacer con sus vidas y por lo tanto teníamos un clima social perfecto para que los mares se llenaran de barcos piratas. La piratería en el Caribe llegaría a su fin y pasaría a convertirse en un fenómeno residual a partir de 1730. Desde esos años, las naciones europeas se tomaron muy en serio el proteger sus barcos mercantes, y acostumbraron a armarlos bien y acompañarlos de una o dos fragatas de guerra. Los piratas de renombre fueron poco a poco o bien muriendo o bien reformándose, a veces incluso comprados por los gobiernos para convertirse o bien en corsarios o incluso en gobernadores y cazadores de otros piratas. El tiempo se encargó del resto. En apenas unas décadas se calcula que se pasó de unos 2000 piratas en el Caribe español a poco más de 300. Pero ahora debemos preguntarnos, ¿cómo eran exactamente estos piratas? Como suele pasar en estos casos, la realidad histórica es bastante diferente de lo que la literatura y el cine nos han hecho llegar. La imagen cultural que tenemos del pirata es la de una especie de asesino sediento de sangre al que casi le gusta más la violencia que el dinero. La realidad es bastante diferente. Aunque es obvio que no asaltaban los barcos sin el empleo de la violencia, en la mayor parte de los casos el objetivo era únicamente el de obtener riquezas, y si era posible sin combatir. La máxima de los piratas sería, por tanto, ¿para qué arriesgarse a resultar herido si podemos obtener el botín igualmente sin combatir? Pongamos ahora un ejemplo para que veáis hasta qué punto se ha falsificado la historia de la piratería. El famoso pirata Barba Negra nos ha llegado a través de la literatura y el cine como un auténtico monstruo, y según los registros históricos nunca hizo daño a ningún prisionero. Utilizaba más la astucia que la fuerza y gobernaba su flota con el consentimiento de sus marineros. El propio Barba Negra fue el que originó su mito.
A la hora de abordar un barco se colocaba largos cabos de cuerda ardiendo en el sombrero y en la ropa, para asustar a sus enemigos y hacerles creer que era una especie de demonio. Como contraejemplo de la falsedad de muchas fuentes que hablan sobre la piratería, tenemos al sanguinario Henry Morgan, que acabó siendo nombrado caballero del Imperio Británico y gobernador de Jamaica. Lo más importante que debemos tener en cuenta sobre la piratería es que era un fenómeno muy complejo. En esta época podían encontrarse desde bandidos desarrapados hasta auténticos caballeros, pasando por tripulaciones sin trabajo, desertores de guerra y fugados de la justicia. Más allá de la historia personal de cada marinero, lo que sí que había era varios tipos de piratas, los filibusteros, los corsarios y los bucaneros. Todos ellos ejercían la piratería, pero no todos lo hacían de igual forma ni en las mismas condiciones, y desde luego no tenían el mismo estatus. Los filibusteros eran lo que hoy en día entendemos por un pirata puro y duro, aquellos que formaban parte de una tripulación pirata independiente que no reconocían la autoridad de ningún gobierno ni ningún rey. Todas estas tripulaciones filibusteras, impulsadas tanto por el hambre como por la codicia de obtener los tesoros de oro y plata españoles, fueron un verdadero problema en el Caribe durante muchísimo tiempo. Los corsarios, por contra, eran piratas, por así decirlo, oficiales, tripulaciones autorizadas por un determinado gobierno para asaltar barcos de las naciones enemigas. El documento por el que se le autorizaba a unos navegantes esta forma de piratería institucionalizada se llamaba patente de corso, de ahí el nombre de corsario. Por supuesto, la figura del corsario no dejaba de ser una cuestión de punto de vista. Por ejemplo, tenemos al corsario Francis Drake, que era un héroe para los ingleses y un sanguinario ladrón sin escrúpulos para los españoles. Como veis, el corsario no dejaba de ser un siervo al servicio de uno u otro rey, al que tenía por tanto que entregarle una parte de su botín. Hay que tener en cuenta también que los corsarios podían acceder a los puertos de la nación que los patrocinaba sin riesgo alguno de ser apresados. Por último tenemos al tercer grupo, el de los bucaneros, con patente de corso o sin ella. Estos no se dedicaban al bandidaje marítimo, aunque hacían también del mar su territorio. Lo común entre ellos era asaltar pueblos costeros o puertos de comercio poco defendidos. Organizaban acciones muy rápidas para evitar que las guarniciones o flotillas de guerra cercanas pudieran racionar a tiempo. Por tanto, lo que hacían era llegar rápidamente a un sitio, saquear todo lo que podían y volver a huir a toda prisa a esconderse. La parte final del vídeo me gustaría dedicarla a hablar sobre mitos de la piratería. Como os decía antes, la historia real de la piratería difiere muchísimo de lo que dicen las novelas o las películas. No todos los piratas eran bandidos sanguinarios y realmente los que empleaban la violencia de forma generalizada eran una minoría. La mayor parte de los asaltos realizados por los piratas se producían sin demasiada violencia. Los barcos comerciales no contaban con defensas muy fuertes, y ni a los atacantes ni a los atacados les interesaba arriesgarse a hundir la nave y a perderlo todo. También hay que pensar que cuanta menos violencia se utilizara, menos posibilidades había de atraer la atención de uno u otro ejército y acabar perseguido por las flotas de todo el Caribe. Como os comenté en el caso de Barba Negra, los piratas confiaban en el miedo como una herramienta para asaltar los barcos sin pegar un solo tiro. Alzaban su bandera negra, alcanzaban rápidamente a los barcos mercantes grandes y muy pesados por lo que difícilmente podían huir y se lanzaban armados hasta los dientes, vestidos de formas muy extravagantes o semidesnudos, asustando así a los comerciantes para negociar una rendición y la entrega de parte del cargamento de forma pacífica. La bandera pirata es otro de los mitos que ha llegado hasta nuestros días. El conocido símbolo, con dos tibias en cruz y una calavera, fue en realidad muy poco usado en esta época. Lo más normal era sencillamente usar un trapo negro, pero algunas tripulaciones elaboraron todavía más sus banderas precisamente para asustar. Por esta misma razón, los diseños de las banderas pirata mostraban símbolos relacionados con la muerte, ya sean esqueletos, demonios o relojes de arena. Así pues, la bandera pirata que hoy conocemos es solo uno más del enorme abanico de diseños del momento. Por supuesto, la bandera pirata solo era alzada en caso de abordaje. Una táctica muy habitual eran los ataques de falsa bandera. Al avistar un barco mercante, la tripulación pirata alzaba la bandera del país de dicho barco, para que éste le permitiera acercarse sin huir. Cuando el barco pirata estaba a la distancia adecuada, se alzaba la bandera negra y empezaba el abordaje. Otro mito más acerca de la piratería es el de que las tripulaciones vivirían en pésimas condiciones, estarían gobernadas de forma tiránica y cruel y sufrirían un motín violento tras otro.
En realidad, estas condiciones tan duras describen mucho mejor la vida en los barcos militares de la época, en los que la disciplina era terriblemente estricta, los castigos por casi cualquier cosa eran muy severos, los marineros pasaban hambre y sed por sistema y las enfermedades como el escorbuto campaban a sus anchas. Las tripulaciones de los barcos pirata eran bastante más liberales, si me permitís la expresión, y como vivían del saqueo y no de un sueldo, podrían tomar tierra en algún puerto seguro cuando quisiesen, y probablemente tendrían mejores condiciones de vida que en un barco de guerra. Y bueno, con esto llegamos al final del vídeo. Como siempre, espero que os haya gustado. Ya sabéis que si queréis podéis comentar algo. Un saludo y nos vemos en el próximo. Chao.